Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos empezando el programa 192 de Al Derecho y al Revés. Muy contentos de estar con ustedes, con excelente compañía. Ya vamos a presentar a nuestra invitada. Les mandamos, como siempre, un abrazo grande a nuestros compañeros en el piso, a Gerardo Subirán en la producción, a Gerardo Subirán en la operación. Pero les di un pretexto para que se peleen, como siempre lo hacen, y a Fede Politi en la producción. Les cambié los puestos. Bueno, empezamos con una invitación que queremos transmitir porque hemos tenido la suerte, verdaderamente el privilegio, de charlar largo con Lea Sajak de Novera, una de las sobrevivientes del Holocausto y particularmente de Auschwitz, nada menos. Y la tuvimos hace poquito en el programa. El jueves 18 de marzo a las 19 horas se le hace un homenaje al que se puede asistir por Zoom. Lo voy a decir lentamente, después los oyentes lo podemos comunicar por redes. 895-7579-5255 es el Zoom. Repito, 895-7579-5255. El código de acceso es SHOLEM, es decir, SHOLEM, que es el nombre de la institución que organiza el evento. Le mandamos un beso muy grande a Lea, nuestro cariño y nuestra admiración de siempre. Y después queríamos un par de menciones hacer también. Se cumplen hoy 209 años. Mercedes, me gustaría escucharte a vos. 209 años de la inauguración de la Biblioteca Nacional. Algo hay que decir de eso. Y me parece fundamental, sobre todo, que creo que los que estamos en este momento en el programa y muchos de los que nos escuchan, casi que nacimos leyendo, nos definimos como lectores. Y como se van a enterar dentro de poquitos programas, además, en nuestra familia hay escritores, en este caso escritoras. Así que un homenaje muy merecido a ese espacio del saber y de la cultura que en toda la Argentina, yo diría que inclusive en los barrios más humildes hay una biblioteca popular. Tal cual. Y otro... Dale, Marta, sí. Dale. Yo no puedo dejar de mencionar, en este caso, a Borges, director de la Biblioteca Nacional, si los hubo, ¿no? Y quiero recordarlo en sus propias palabras, cuando él dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esto es el comienzo del poema de los dones de Borges. Tenía los libros y la noche. ¡Qué belleza! Es decir, su ceguera, impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, y el otro homenaje que también nos mencionó que queríamos hacer, hace 2 días se cumplieron 158 años de un momento muy célebre en la historia argentina, que es la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires. No porque yo haya ido, o Bemi en el caso de Mercedes haya ido, sino porque realmente es un colegio que está muy integrado con la historia de nuestro país. Se crea por decreto del presidente Bartolomé Mitre en el año 1863, hacía prácticamente 100 años que en el mismo lugar venían funcionando distintos establecimientos muy famosos, y hago la mención del Real Colegio de San Carlos, creado en 1772, porque de ahí, en el mismo lugar donde después estuvo el Nacional Buenos Aires, egresaron nada menos que Saavedra, Paso, Moreno, Alberti, Pueyrredón. Es decir, es cuna de próceres esa zona. No quiere decir que lo haya seguido siendo a partir de los años sucesivos. Bueno, tenemos a una invitada realmente muy especial, porque Elena Morettini no solamente tiene una enorme experiencia en el campo de la industria petrolera, ella es geóloga, es doctora en geoquímica por la Universidad de Lausanne, su estudio de geología entiendo que es de la Universidad de Perugia, es ciudadana italiana, pero es
bastante argentina de los 13 años que está incorporada ya a la vida de nuestro país. Pero Elena, lo interesante que quería mencionar viene de trabajar en puestos de dirección técnica importantísimos, en compañías como Shell, Baddeley Ashton, Repsol YPF. También en paralelo estuvo vinculada con temas de sostenibilidad. Estuvo viviendo en Emiratos Árabes, estuvo viviendo en Omán, trabajó muchísimos años, lo dijimos, en YPF, y ahora está a cargo en uno de los unicornios argentinos, una de esas curiosas realidades que tenemos en nuestro complicado país, donde hay empresas de más de $1.000 millones valor bolsa, en el caso de Globant, si no estoy equivocado, más de 6.000, con 16.000 empleados, y en Globant, Elena es la directora del estudio de negocios sostenibles, nada menos. Entonces, mi primer pregunta, rompiendo el hielo, es, de la industria del petróleo, la más contaminante del mundo, a los negocios sostenibles. Así es, así es. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos hoy con ustedes. Un placer compartir y escuchar los comentarios iniciales sobre lectores. La verdad que es una linda condición la de ser lectores y creo que está muy atado a lo que vos estás diciendo, Ale. ¿Cómo es ese pase desde una realidad a la otra? Seguramente mucho tiene que ver con el estudio, con leer, con estar informados, y por otro lado creo una convicción de que las cosas se cambian desde adentro. O sea, es importante recibir críticas constructivas o menos desde afuera, en cualquier tipo de industria, pero la realidad es que los cambios grandes se dan con una intencionalidad y con una programación desde adentro. Así que creo que yo desde que me sumé a la industria petrolera en 1999, como decías vos, en Shell, en Holanda, después trabajando en varios otros lugares del mundo, siempre pensé que la industria es un gran motor de progreso de la sociedad en general y que esta industria hay que intentar de hacerla la mejor posible, entonces de un punto de vista de las organizaciones y de un punto de vista técnico. Así que intenté hacer mi parte en eso desde siempre, en la extracción antes de petróleo y gas de la manera menos contaminante posible, intentando promover prácticas y políticas y protocolos que fueran lo más respetuosos y los menos dañinos posible para el ambiente. Cuando yo entré en Shell, veníamos desde la conferencia de Kioto, 1997, a donde por la segunda vez, la primera vez fue obviamente la conferencia de Río de Janeiro en 1992, y ahí yo era un poco chica, pero la del 97 ya teníamos una parte activa en nuestro rol de sociedad e industria, y ahí con Kioto se escriben prácticas también para las compañías energéticas de cómo hacer las cosas en respecto a una producción de energía que tuviese en cuenta un respecto ambiental o medioambiental mucho más fuerte, mucho más consciente. Así que desde ahí yo empecé a trabajar en la industria intentando impulsar siempre estas prácticas, y ahora después del B20, del G20 en Argentina en 2018, a donde muchos de nosotros han trabajado activamente intentando hacer nuestra parte también, ¿no? Para una economía emergente. Veníamos de un B20 que era Alemania y íbamos a un B20 que era Japón, así que era muy importante que Argentina hiciera su parte. Ahí es donde yo empiezo mi camino hacia las transiciones energéticas, o sea, la producción de energía bajando emisiones. Y de ahí que tomé parte activa en todo eso. Después se transformó esto en práctica de sustentabilidad, que hoy una compañía como Globant, el unicornio que muy bien vos recordabas, decide sumar a sus prácticas de negocio para la misma empresa, o sea, como cambio cultural para la empresa misma, que ya venía con planes de sustentabilidad importantes, pero no con acción concreta de negocio, así que para la empresa y para sus clientes. Y de eso me ocupo hoy como directora del estudio de sustentabilidad en Globant. Doble mérito, Elena, el tuyo, por esa profesión difícil que tenés, por esta trayectoria increíble que nos contás, y además por haber sostenido siempre la mirada de género. Quiero comentarle a la audiencia que leyendo uno de los reportajes que te hicieron, contás algo divertido, entre comillas, que es cuando fuiste contratada por una multinacional
aquel que había sido responsable del contrato te dijo que estaban muy orgullosos porque esa multinacional había contratado por primera vez un geólogo y que ese geólogo fuera mujer, ¿no? El director de departamento de la Facultad de Geología en Perugia, una persona muy inteligente, un gran pensador, un gran geólogo. Y en italiano se puede hacer un poco el juego de palabra porque nosotros las profesiones las llamamos al masculino. Entonces, yo no soy una geóloga, yo soy un geólogo. Entonces ahí es donde él pudo decir, bueno, estoy muy contento que el primer geólogo contratado por una multinacional que viene de nuestra facultad es una mujer. Sea mujer. Sea mujer. Mercedes. Elena, sí, yo soy una fan de la geología porque mi hermano mayor, Patricio, es geólogo, ¿no? Ay, qué bueno. Y entonces cuando él estudiaba geología, yo decía, ¿quién puede estudiar una carrera así? Me parecía lo más árido del planeta, pero después me enamoré, bueno, me encantó. Y me gustaría que nos cuentes dos cuestiones. Una, ¿por qué elegiste ser geólogo? Y a la italiana. Y segundo, vos en algún tuiteaste que estamos entrando en la era de la acción por el cambio climático y haces alguna referencia a lo que la gente, ¿no? La ciudadanía puede tener como responsabilidad. Entonces son dos preguntas que me gustaría que contestaras, ¿no? ¿Por qué estás haciendo o por qué empezaste a hacer esta carrera y en qué medida crees que ayuda a la gente la posibilidad de tener alguna cuestión participativa en el problema del cambio climático para mejorarlo, ¿no? Sí. Entonces, Mercedes, antes que nada te digo que yo soy geóloga y estoy muy feliz de esa elección. O sea, la verdad, muy afortunada de haber tomado esa decisión en aquel entonces y sigo con un gran interés hacia el planeta, sobre todo desde un punto de vista científico. O sea, yo creo que la materia de la geofísica, que es entender el equilibrio de este planeta, es fascinante y la verdad me interesa todos los días. O sea, siempre hay algo que me llama la atención, que sea desde cambio climático a terremotos, a dinámicas de placa. El planeta es un ambiente dinámico y es un ambiente muy, claramente muy interesante, ¿no? No solamente por la vida nuestra, sino por su equilibrio en el marco de un universo mucho más grande. Y de hecho estoy casada con un ingeniero espacial, con lo cual las discusiones entre universo, sistema, planeta, etcétera, son bastante interesantes. Él creo que considera mi ignorancia abismal respecto a quien conoce todo el universo. Ahí está clarísimo que el cielo y la tierra se unen. Se unen, pero él mira para abajo mientras que él mira para arriba. Bueno, me carga siempre diciendo que nuestro número de examen en la carrera es muy bajo y que ellos hacen obviamente todo mucho más complicado y mucho más complicado. Se lo reconozco, ellos son ingenieros de los mejores, pero bueno, yo me quedo contenta con el estudio de mi planetito más pequeño y igualmente tan relevante, ¿no? Entonces, la elección de geología. Yo era una apasionada de ciencia y de historia. Y venía de una escuela internacional a donde había sido becada, que siempre fue un poco un orgullo. Salí de casa a los 16 con esa beca, con un poco de miedo. Y cuando fue el momento de elegir a los 18, me habían tomado a la London School of Economics, que en Europa es una escuela muy buena de economía. Y yo entraba con un crédito para historia, con una beca, o sea, era algo que tenía una gran relevancia. Y en un momento mi mamá, que siempre fue una mujer muy diversa, con una cabeza muy abierta, me dice, yo entiendo que te guste mucho la historia, pero las materias humanísticas las podés estudiar sola, las materias científicas menos. ¿Por qué no haces algo intermedio? A mí me gustaba mucho biología. Dice, ¿por qué no haces algo intermedio entre una biología y una historia? Y ahí salió geología, y la verdad que la agradezco infinitamente. Hoy tiene 87 años, sigue siendo una mente iluminada e iluminante, y le agradezco muchísimo por la ayuda, porque la sugerencia fue muy bien recibida, y sigo, como le decía antes, contenta como geóloga, muy contenta. Elena, yo te llevo un poco al terreno práctico, porque creo que a esta altura se ha producido un fenómeno. Vos mencionabas el Acuerdo de Kioto del año 95, el Protocolo de Kioto, que si se hubiera cumplido, recordémosle a los oyentes, porque no es algo que todo el mundo conozca, el Protocolo de Kioto fue un
gran acuerdo a nivel global para reducir las emisiones contaminantes y el efecto invernadero. Si se hubiera cumplido con ese protocolo, el mundo estaría en una situación notablemente diferente de la que se encuentra hoy. Ahora, es como que este es un tema donde con la pandemia sobre todo, las consecuencias del calentamiento global en este tipo de circulación de virus, qué sé yo, el día de ayer se podía leer un trabajo muy interesante sobre cómo el océano Atlántico puede llegar a, bueno, no sé, a liquidar en algún punto la propia ciudad de Buenos Aires y unas cuantas más, será dentro de 30, dentro de 50, dentro de 100 años, pero finalmente el aumento del nivel del agua va a pasar. Ahora, la gente, todo eso que lo ve y lo entiende a esta altura, hay una conciencia muy distinta al momento del protocolo de Kioto, pero también hay una sensación de enorme impotencia. Es decir, de entender, bueno, este es un problema que yo no lo puedo resolver, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer mi aporte pequeño, bajo un poco el consumo de energía, apago las luces, qué sé yo, uso el aire acondicionado a 27 grados, cosa que, ojo, yo creo que habría que hacerla y sería muy importante, pero si se hace en forma colectiva. Pero vos estás en un terreno de cómo eso se hace. Es decir, lo tuyo ahora es cómo mentalizar a las empresas y darles las herramientas para que cada empresa contamine menos. ¿Cómo explicarle un poco a la gente cómo se logra eso? Sí, si me lo permitís, Ale, contesto a la pregunta de Mercedes, que creo que se ata a la tuya. O sea, Kioto no tiene un éxito como después logra tener París en 2015. Sin embargo, empieza una concientización muy importante, sobre todo en las compañías productoras de energía, las compañías petroleras, y ahí va después, Mercedes, el tema que vos decías de la década de acción de las Naciones Unidas, que declaran que si nosotros hacemos nuestra tarea de acá a 2030, hay una chance de que vamos a lograr mantener la temperatura 1.5 o 2 grados por debajo de lo que fueron los niveles preindustriales, que es nuestra tarea del momento. Nosotros ahora tenemos que mantener bajo control esa temperatura para que no se disparen mecanismos o fenómenos de respuesta del planeta que no podemos contabilizar, que no podemos cuantificar exactamente y que pueden tener un efecto de resonancia muy grave hacia futuro. O sea, lo que quiero decir con no poderlo contabilizar es que no podemos apreciar completamente los efectos catastróficos que ese aumento de temperatura podría llegar a tener. Con lo cual, tenemos 10 años en la década de acción entre 2020 y 2030. ¿Qué cosa podemos hacer? De un punto de vista tecnológico, yo repito un poco siempre lo mismo. Si estamos yendo a Marte con los programas complicados tecnológicos que estamos teniendo, con todo lo que estamos viendo de imágenes desde ahí, no es difícil actuar tecnológicamente sobre ese planeta que conocemos muy bien y hacer prácticas como reinyectar en el subsuelo la CO2 que estamos produciendo. Con lo cual, tenemos un margen de acción técnico y tecnológico muy grande para poder actuar sobre ese aumento de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, en los próximos 10 años podemos actuar con tecnología y con conocimiento, con ciencia y con todo lo que se nos ocurre, digitalización, etcétera, para mantener la temperatura por debajo de los límites que nos impone París, que es la conferencia de 2015. Ahora, para contestar a la pregunta de Alejandro, podemos hacerlo de una manera colectiva. Sí, muchas de las acciones, obviamente, que vos mencionabas, Alejandro, que son lo de la luz, que son lo de los residuos, que son lo de no gastar comida, lo de caminar, lo de no tomar un ascensor cuando podamos, suman a, obviamente, impactos que si hecho colectivamente tienen seguramente un resultado. Sin embargo, de un punto de vista de la industria, de un punto de vista de personas que estamos actuando en un marco por ahí un poco más amplio, de un punto de vista de la tecnología y de lo que podemos proponer, creo que es muy importante que subrayemos el rol que tienen las industrias y los estados nacionales, o sea, el partnership entre privado y público para lograr, y obviamente sociedad civil, que siempre viene como un complemento fundamental, o sea, las partes en realidad son 3, pero las partes activas económicamente y como rol responsable tienen que ser de la industria y de los gobiernos, porque ahí la acción es verdaderamente colectiva. Entonces ahí es donde tenemos que empujar para que haya reglas y normas y tecnología y políticas y protocolos para disminuir las emisiones cada día más, llegando a lo que es un objetivo de neutralidad climática. Cada empresa y cada gobierno tiene que plantear su objetivo de neutralidad climática o de disminución de emisiones. No todo el mundo puede decir, quiero ser neutral al carbono al 2050, porque obviamente eso tiene una implicancia y un compromiso también económico grande, estratégico y económico,
pero por ahí empresas más chicas pueden decir, nos ayudan a formular una hoja de ruta para que podamos disminuir del 30% nuestras emisiones de acá al 2025. O sea, un programa por ahí menos ambicioso, pero más cercano a la posibilidad económica y estratégica de cada una de las empresas pymes o más chicas, y al mismo tiempo una gran contribución, porque como vos decías, suman todas acciones a un proyecto colectivo. Ahí entonces la responsabilidad obviamente es más grande de parte de los gobiernos, de las empresas más grandes, pero obviamente todos nos tenemos que sentir parte de ese proceso de cambio. Claro, sí, efectivamente, Elena, porque creo que vos también lo decís en alguna nota, que en este último año hemos avanzado un poco en relación al tema de la mejora del medio ambiente, porque hemos viajado menos, porque hemos consumido menos, gracias, entre comillas, a la pandemia, pero el riesgo es que todo el mundo está esperando volver a la normalidad, y esa normalidad es seguir haciendo las cosas tan mal como veníamos haciéndolas. Entonces, yo estoy convencida de que para generar el cambio cultural, el sistema educativo es fundamental, porque son los niños los que deben comenzar a aprender esto. Incluso en algunos casos se da que uno los ve y dice, son nuestra conciencia ecológica, ¿no? Pero ¿vos ves que el sistema educativo está incorporando esto a sus programas? ¿Sentís que todo lo que ustedes hacen y piden puede tener incidencia en el sistema educativo? Porque si no, es muy difícil prosperar en todo esto que vos impulsás y tantos otros también, ¿no? Mira, Marta, sí, el sistema educativo está respondiendo. Puede ser que no esté respondiendo con el ritmo o el paso que nos gustaría que responda, depende claramente de los países, pero por ejemplo yo te puedo dar el ejemplo nuestro. Acabamos de empezar una nueva carrera en una de las universidades de Buenos Aires, que es en inglés, por lo menos la parte, digamos, de la materia, del material de la materia es en inglés, porque el tema es internacional y es muy importante que todos podamos hablar el mismo idioma, más allá de que el castellano obviamente es un idioma que tiene un alcance mundial y global. Una materia que trata de manejo de carbono y sustentabilidad en las nuevas empresas energéticas, con lo cual sí, está respondiendo. Hay cursos de graduación, máster, etcétera, y también está respondiendo a los niveles de escuela primaria y secundaria. De nuevo, ¿el ritmo es el ritmo esperado? Posiblemente todavía no, pero yo creo que, por lo que decía Alejandro antes, la pandemia seguramente ha acelerado mucho la concientización en ese sentido, y de más en más personas y estudiantes están pidiendo cursos que sean adaptados o que puedan ser en línea con las nuevas tendencias o nuevas obligaciones que tenemos, ¿no? Claro. Entonces es necesario tener un budget cultural que nos permita hacer frente a las nuevas obligaciones y no estar atrasado en un sentido también de responsabilidad de cada uno. Esto que decís, Elena, yo creo que no está tan generalizado el hecho que cada uno de nosotros dejamos una huella de carbono y que podemos reducirla. Quizá, si podés explicar qué es esto de la huella de carbono, sería muy positivo. Bueno, antes que nada tenemos que tener en cuenta que cada acción nuestra tiene una producción de CO2 o CO2 equivalente. O sea, hay unas emisiones que están asociadas a nuestra transmisión de ahora, a la impresión de los libros que tenemos atrás, al tejido de la lana de nuestras almohadas. Cada acción nuestra tiene asociado un budget de emisiones. Entonces, este es el primer dato importante. Sobre ese dato importante es calcular cuál es la huella de carbono de cada uno de los productos que tenemos alrededor nuestro. Entonces, entender su historia de producción, lo que en inglés se llama Life Cycle Assessment. Quiere decir, entender cómo viene trazado este producto desde que empieza su producción con su materia prima a su final, ¿cómo se dice?, desecho, a donde termina finalmente, tiene una historia. A lo largo de esta historia yo tengo que calcular su impacto sobre el planeta. Esto es el Life Cycle Assessment, nada más y nada menos. Entender el impacto que sobre el planeta tiene ese objeto en su historia de vida. Cuando tengo eso calculado,
¿qué hago con ese número que me da 10 kilogramos de CO2 para producir una prenda X? Por ejemplo, esta remera podríamos pensar que tiene una producción, un monto de CO2 producido de 5 kilogramos equivalente. Puedo decir un número cualquiera, podría ser el doble o la mitad, pero digamos un número que todos podamos entender. 5 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque no necesariamente solamente CO2, pueden ser otros gases. Entonces, de un punto de vista químico, es correcto hablar de una equivalencia de esas emisiones. Una vez que las tengo calculadas, yo, Elena, Mercedes, Alejandro, Marta, decido compensarlo. ¿Cómo lo compenso? Hago otro cálculo y calculo que, por ejemplo, una planta de olivo del Mediterráneo, en sus próximos 20 años de vida, absorbe 10 kilos de CO2. Digo de nuevo por decir, esos números seguramente no son correctos, pero pueden estar en el orden. Entonces, si yo compro esta remera que sé que en su vida se produjo a través de unas emisiones de 5 kilogramos de CO2, sé también que está en mi responsabilidad plantar algo o comprar un crédito o hacer una compensación de esas emisiones equivalente a esos 5 kilos. Planto un árbol, un olivo, que en el Mediterráneo, en mi región, es una planta de la más amada. Bueno, planto un árbol, planto un olivo y pienso que eso hace, no es que pienso, lo calculo que eso hace un balance en respecto a todas las prendas que compré, a las sneakers de los niños, a las zapatillas de alguno de nosotros, y ahí voy compensando. Me porto bien porque estoy intentando compensar lo que consumo o las emisiones que mi estilo de vida están produciendo en respecto a lo que yo devuelvo al planeta. Elena, sí, dale, terminalo. Cuando muchos dicen, ay, no, bueno, pero plantar es algo de muy sencillo y no sirve para compensar todo lo que estamos produciendo, me gusta contestarle que la ciencia es elegante en su simplicidad. La ciencia nos dice, la ciencia y el cálculo que hicimos nos dice que nosotros de la foresta amazónica hemos sacado casi un 30%. Entonces, es cierto que podemos hacer cosas tecnológicamente mucho más sofisticadas, pero antes que nada, devolvamos al planeta ese 30% que le sacamos. Después hablamos de todas las cosas más sofisticadas que podemos hacer. Muy bien. Muy bueno. Maravilloso. Hermoso. Clarísimo. Yo quisiera saber si en las escuelas se enseña así. Yo te quería cambiar un poquito el ángulo y decirte, hace 13 años que estás en la Argentina. Sí. Tu hijo menor es argentino. Sí. Viniste contratada por YPF como geóloga, ¿verdad? Para Repsol YPF para un cargo importante en el ámbito de tu especialidad. ¿Por qué te quedaste acá? ¿Y por qué tu familia, que lo sé, se siente tan argentina? Muchas razones, Alejandro. Yo tengo un hijo que se llama Sebastiano Diego Ernesto antes de venir acá. Diego es por Diego Maradona, Ernesto es por Ernesto Che Guevara, con lo cual ahí las dos ideas distintas de la familia. Y esto era mucho antes de llegar acá, o sea, ¿cómo se dice? Sin ninguna sospecha de estar viviendo acá, ¿no? Porque eran, bueno, para Roberto, que es napoletano, Diego Armando Maradona ha representado un ídolo, eso más allá del juicio de valor de que cada uno pueda tener, así ha sido y bueno, y fue siempre muy presente para los italianos del sur el rescate social de lo que fue ganar un campeonato gracias a él, y fue gracias a él, con lo cual la Italia del sur le va a ser siempre muy grata, no hay forma de que los napolitanos eso no lo reconozcan. Y bueno, Ernesto Che Guevara seguramente para nosotros, generación del 67, ha representado una figura política muy, muy importante, más allá de nuevo de que cada uno después tiene sus ideas y su creencia hoy en día, ¿no? Pero sería ridículo negar de lo que ha sido esa figura para los europeos de esos años, entre los cuales me incluyo. De ahí entonces llegamos al país teniendo ese hijo con este doble nombre, nace otro acá y la verdad que nos hemos encontrado muchas personas, amigas, Alejandro es una de las tantas que nos han recibido con mucho cariño y la verdad que pensamos que ningún país tiene todo, y así que para nosotros Argentina ha tenido mucho, ha tenido trabajo,
y en eso somos muy, muy gratos al país, porque creo que dos personas con dos profesionalidades bastante buenas, digamos, haber tenido esa posibilidad de trabajar ambos, un hombre y una mujer, sin dejar un día de trabajo al lado en los últimos 13 años, ha sido seguramente un logro, una gran fortuna, y eso lo debemos al país, obviamente, lo debemos a nuestro talento, pero lo debemos al país que nos ha dado esa posibilidad. Otros países por ahí nos hubiesen dado la misma posibilidad, y también un país culturalmente muy avanzado. Hablamos de librería, creo que Buenos Aires tiene entre la densidad más alta del mundo como ciudad de librerías, de cultura, de teatro, etcétera, con lo cual la calidad de vida intelectual y cultural ha sido siempre muy elevada en Argentina. El cariño, la calidad humana, la belleza del país hicieron que para nosotros fue una gran suerte ser recibido así de bien, y fue una elección que hemos renovado todos los años. Ahora estamos en una etapa por ahí un poco más movida porque tenemos padres grandes y a mí me gusta acompañarlos, no que a Roberto no, pero digo, que uno de nosotros pueda tener un poco más de movilidad. Globant me da esta posibilidad de estar trabajando un poco desde Europa, un poco de Argentina, así que muy grata también a eso, para poder acompañar padres que ya están en una etapa mayor y necesitan de un soporte nuestro. Hablando de eso, Elena, cuando estuviste en YPF, vos tú cumpliste un rol de mentora, y allí hay mucho compromiso de tu parte, y hablas de compartir una pasión. En ese punto a mí me gustaría conocer cuál es tu percepción de la diversidad generacional en relación con la tecnología, con lo laboral en general, ¿no? Es decir, ¿cómo es tu perspectiva, tu percepción en función de estas experiencias de mentoreo, pero además de trabajar? Ahora después quiero que converses un poco sobre Globant, pero esa experiencia de YPF sería interesante que nos comentes. YPF ha sido una escuela de vida bajo muchos puntos de vista. Yo venía de una compañía europea, donde seguramente, bueno, Holanda todos sabemos que es un país muy avanzado, con lo cual la equidad de género en Holanda seguramente no es la equidad de género de los países latinos, en los cuales incluyo el mío, obviamente, no es solamente Argentina, yo soy una mujer latina, claramente. Así que YPF ha sido una gran experiencia. En YPF pudimos fundar el Comité de Diversidad e Inclusión junto con Anabel Perrone, Poli Argento, muchas personas, Maximiliano Fernández, que hemos sentido la necesidad de pedir, junto a obviamente los niveles de gerenciales más altos, de pedir la fundación de ese comité. Y ahí hemos realizado cosas como cambiar la licencia por paternidad. Cuando una empresa tiene 20.000 personas y 20.000 contratistas, cualquier cosa vos haga para una mejora de una situación familiar interna se refleja en una mejora para el país. Y eso es, creo, más importante. Yo creo que lo más importante que hice es cambiar esos días de licencia de paternidad de 3 a 15, porque más allá de todo el petróleo que puede haber descubierto, el gas o lo que sea, en realidad el impacto más grande lo tienen medidas como esa. Cambias la vida de muchas familias que tienen un niño nuevo, y ahí dando a padres y madres herramienta nueva de una crianza compartida. Me parece que esos son hechos que tienen una relevancia muy grande. Así que mentoreo seguramente, diversidad generacional seguramente, pero el impacto que algunas medidas ha tenido sobre la evolución de las familias que pertenecían a YPF, creo que es un logro muy grande y del cual estamos todos muy orgullosos. Bueno. Y yo te haría una pregunta, Mercedes, no sé. No, para Alejandro, que te iba a preguntar también. No, sí, después te hablo. Dale vos, porque siempre estamos corridos por el tiempo. 5 minutos más vamos, porque me están gritando que vaya a la pausa. Vamos. Como yo soy una fan de Globant, me parecía importante. Vos ahora, desde noviembre del año pasado, sos una Glober, y ellos tienen como una línea de ser amable con todas las personas. Be kind, dicen ellos, con tus pares, con el planeta, con la humanidad. Y además esta cuestión de ir transformando el mundo paso a paso. Me parecen dos ideas, fuerzas geniales.
Contame cómo te sentís vos en una empresa que a mí me parece increíble. Yo me siento muy feliz. La verdad que Globant es una compañía que, como algunos dicen, te abraza cuando llegas. O sea, son muchos y tienen mucho entusiasmo. Es una compañía muy sana. Hicieron un gran trabajo los fundadores para crear esa realidad de unicornio argentino, exportando esa cultura a todo el mundo. Me sentí muy acompañada, me siento muy bien recibida. Siento que hay mucha también, de parte de Globant, es una compañía obviamente exitosísima, que al mismo tiempo mantiene una cultura de humildad muy importante en reconocer de qué cosa necesitan. Entonces, esa parte de sustentabilidad, que ya venía, como vos bien decís, de toda la política de Be Kind, ahora está armada, de alguna forma, con más servicio posible a través de este nuevo estudio. Con lo cual, yo la verdad que en Globant he encontrado un equipo fantástico. Diego Tártara, que es el CTO, que es la persona que maneja todos los estudios, el equipo que tenemos formado por Pablo Peranzola, Santiago Fontanarosa, personas verdaderamente que se pusieron al hombro la sustentabilidad, ni bien yo entré, y eso creo que fue una tremenda ocasión. Casi no me lo esperaba. Yo venía de haber fundado una compañía propia con Anabel Ferrón, Antonelli, Juan Mora y Araujo, que son socios de esta compañía que se llama Because Energy Matters, y creo que entre todos... Perdón, ahí se te perdió, Energy mejor Matters. dicho, yo te escuché, Because Energy Matters, ¿no? Para que la gente escuche, Sí. Porque la energía importa, ¿no? Vale la pena la traducción. Dale. Exactamente, y eso se funda sobre pilares justamente de manejo de la parte tecnológica de carbon management, como decíamos antes, junto con la parte de finanza climática y la parte de recursos humanos, porque la sustentabilidad hoy es una integración de estas materias, y es muy importante que la parte financiera, así como la parte tecnológica y la parte de recursos humanos, vaya junto para legitimar el negocio. Así que desde la consultora de Because Energy Matters se ha trabajado muchísimo en eso, y Globant toma ese mensaje y lo lleva a todos sus clientes, que obviamente, siendo una compañía de 17.000 personas, tiene un alcance global enorme y fenomenal. Impresionante. Elena, nos quedaríamos toda la tarde oyéndote, pero nos tenemos que ir a la pausa. 2 minutos, pero quiero que digas algo, porque es una nota de color que yo la conozco y me parece sumamente interesante. Vos viviste en Omán y viviste en Emiratos Árabes. Y viviste, por supuesto, en Holanda y en la Argentina, y sos italiana. Tema de género en los países árabes. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cuál fue tu experiencia? Algo que a la gente le pinte de qué se trata. Nos parece tan lejano, tan inalcanzable. Bueno, claramente todos sabemos, ¿no?, que los derechos de las mujeres en el mundo árabe son derechos difíciles, y claramente hay una situación cultural muy diversa que ojalá que vaya cambiando, y que ha tenido unos pasos para adelante, pero que todos sabemos que claramente tiene una diferencia cultural muy grande respecto a un país como puede ser Holanda, a donde la equidad de género está mucho más fácil hace muchísimo más años. Sin embargo, me gusta destacar un hecho. Yo en Medio Oriente he dirigido oficinas enteras, o sea, he tenido roles de Head of Reservoir en compañías inglesas que trabajaban en el territorio medio oriental, pero digamos muy presentes en el territorio y trabajando con fuerzas locales importantes. He tenido siempre una libertad de decisión muy grande. Eso creo porque justamente los árabes son cultura de negocio, ¿no? Son mercantes y tienen una cultura de negocio importante, pero eso lo tengo que destacar. A mí la libertad de decisión que he tenido en esos países ha sido igualmente muy respetuosa y muy grande. Sin embargo, es cierto lo que creo, ¿no?, que querés decir con la pregunta, Alejandro, que la condición de la mujer en esos países es una condición difícil. Pero yo creo que el talento, de alguna forma, el trabajo, siempre se reconoce. Entonces, en ese sentido, yo me he sentido siempre muy afortunada, porque la parte de trabajo y la parte de avance tecnológico y de negocio me ha sido siempre reconocida. A veces siento que en mi propio país y en los países latinos puede haber un discurso un poco más escondido, a donde el tema de
de equidad de género necesita todavía de un grandísimo trabajo cultural. Entonces lo que quiero decir es que a veces en los países donde sabemos de entrada que es más difícil, por lo menos el tema está más evidente, más blanqueado, más sobre la mesa. Y en otros países a donde pensamos que esto está mucho más ya está mucho más resuelto, la verdad que el sesgo hacia hacia el género existe y existe muy fuerte. Con lo cual, esperemos que el talento y que el trabajo nos lleven a todos a un nivel de igualdad y de paridad importante, y seguimos luchando y apostando a eso con fuerza y con sonrisa, con cariño, obviamente, intentando ser cuanto más positivo posible, porque creo que en eso siempre hay una ganancia en que nos divertamos y que lo hagamos de una forma de verdad positiva y de progreso siempre. Elena Moretini, doctora en geoquímica, geóloga y sobre todo directora actualmente del Estudio de Negocios Sustentables de Globant. Muchas gracias por tu participación y sin ninguna duda vamos a retomar la charla en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Elena. Gracias. Nos vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Estamos de tiempo, no sabemos. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Auspiciados por Bombonera La Casa del Chocolate, Corrientes 1479, Cristales Antiasalto, Mezquita Hermanos, Alcina 2501, Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi 6701, y no cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Estos son los números. En la ciudad, a la cabeza 9605, en la provincia 4129, en Córdoba 9714, 9714, Santa Fe 3279, Montevideo a las 15 horas 0586 y Entre Ríos 9675. Auspiciado por, ya dije, Bombonera no tomo un chocolate, y volvemos a las 21:30. ¿Por dónde? Por AM 1220 Ecomedios. Hasta entonces. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Destinos. Estamos de vuelta, Marta. Estamos de vuelta al aire. Pero no importa, que la gente nos escuche. Algún día nos tenemos que hacer pasar la previa sin avisarnos qué es la previa, o las pausas sin avisarnos qué es la pausa. Está buenísimo.
Tenemos una muy, muy interesante columna de Marcelo de Jesús sobre varios temas, tema de la pandemia y un tema de la cultura de la cancelación que lo hemos tratado en el programa. Lo escuchamos a Marcelo y lo charlamos. Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy tenemos dos temas. ¿Cómo está encarando Estados Unidos la vacunación contra la pandemia y la prohibición de Patrucito en el país? Estados Unidos está vacunando a 1 millón de personas por día. Hasta el viernes había más de 101 millones de personas vacunadas, casi un tercio de la población. En febrero había 50 millones. El expresidente invirtió muy fuerte en los laboratorios productores y hoy hay ya 3 vacunas autorizadas. El único problema es que los laboratorios no dan abasto con la producción. Convocados por el Council of Ad, es un consejo de avisos, un consejo publicitario, los expresidentes Obama, Bush, Carter y Clinton harán una campaña por la vacunación. Trump no se suma a ella, pese a que se vacunó en enero aún siendo presidente. De todas formas, hizo campaña por su cuenta. En un acto del Partido Republicano hace 15 días, promovió las vacunas diciendo que son indoloras y no tienen contratiempos. La campaña de promoción es importante. En una reciente encuesta del canal CBS, se muestra que 22% de la gente aún duda en vacunarse y otro 24% dice que no se vacunará. De todas formas, hay una gran disminución de los casos. Ayer hubo 35.000. Recordemos que en enero hubo picos de hasta 200.000 casos diarios. Hasta ahora hay un total de 30 millones de infectados y más de 500.000 personas fallecidas. Biden dijo que esperaba tener mayores adultos vacunados para el 4 de julio, para que sea un día especial de la independencia y que en pequeños grupos las familias y los amigos puedan celebrar. Los gobiernos entonces empiezan a relajar los controles. Y además, esta semana es vacaciones de primavera para las universidades. Todo eso es una mala combinación. El viernes viajaron por los aeropuertos más de 1.300.000 personas, un récord hasta ahora desde la pandemia. Mucho público joven y las fotos que se ven es de poco distanciamiento y pocas máscaras. Veremos qué resulta de esta movida. Segundo tema. Una conocida editorial ha dispuesto a sacar de la venta los libros infantiles del Dr. Seuss. En Argentina no es muy conocido, pero es como si se hubieran eliminado a Patrucito o a María Elena Walsh. Tal la popularidad de estos libros, con letras grandes y dibujos enormes, que los papás leen a los hijos antes de dormir e incluso se leen en los jardines de infantes. La decisión la tomó la misma editorial que lo publica por considerar que tiene estereotipos racistas contra los negros y los asiáticos. En un libro se representa a una persona asiática con un sombrero cónico, sosteniendo palillos y comiendo de un tazón. Y en otro se incluye un dibujo de 2 hombres africanos descalzos con el pelo atado por encima de la cabeza. Para dar una idea de importancia, los libros de Seuss se han traducido a varios idiomas, incluido el braille, y se venden en más de 100 países. Es el artista muerto que más vende luego de Michael Jackson. De hecho, los libros de Seuss saltaron a los 20 primeros puestos en las ventas de Amazon una vez que se conoció la decisión de la editorial. Con esta decisión se continúa un conflicto de larga data entre los valores de la libre expresión y el reconocimiento de que algunos contenidos pueden ser dañinos o controversiales. Esta visión revisionista también promueve que Abraham Lincoln o el mismo Washington deberían ser eliminados de las escuelas o los monumentos porque algunos de sus puntos de vista no alcanzan los estándares actuales. Sin duda los próceres fueron personas imperfectas, pero que hicieron cosas notables. Veremos cómo sigue este movimiento para cancelar la cultura del país. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias como siempre a Marcelo. Yo abro con un comentario muy cortito. A mí me preocupó mucho los porcentajes que él marcó, ¿no? 22% de los estadounidenses duda en vacunarse y 24% dice que no se va a vacunar. Ahora, como contrapartida de esto, Estados Unidos tiene 1.300 millones de vacunas compradas y necesita para vacunar su población como mucho 500, porque obviamente a los menores no se los vacuna. Digo que 500 debe ser una exageración. Este es otro de los temas, ¿no? Donde faltan vacunas y donde sobran vacunas.
Sí, mira, a mí me generó otra reflexión, el comentario, como siempre, excelente de Marcelo. En Estados Unidos hay un sistema, hay una administración pública eficiente, hay un Estado eficiente. Y el mejor ejemplo es este. Trump había decidido no darle tanta importancia al tema de la pandemia, etcétera, y no le daba tanta relevancia a la cuestión vacunas. Asume Biden y una de sus primeras acciones es generar todo este impulso para vacunar. Y en muy poco tiempo pueden vacunar a 100 millones de personas, que es 1/3 de la población. Impresionante. Y esto es por la eficiencia de Biden. No, Biden tomó la decisión política, pero la eficiencia es de la administración pública. Si Trump hubiera querido hacer lo mismo, también hubiera logrado vacunar a 100 millones de personas en ese lapso. Veamos lo que ocurre entre nosotros. Acá la decisión política es vacunar, sí, vacunar y inmunizar, pero no se puede cumplir esa decisión política porque el Estado es ineficiente, no puede gestionar la compra de las vacunas, no puede gestionar la aplicación. Y de hecho, de 45 millones que somos, hay solamente 1,5 millones de personas vacunadas y muchos de ellos solo tienen la primera dosis. Y si hubiera estado Macri, ¿hubiera hecho las cosas mejor? No, lo hubiera sido exactamente igual, porque hay un Estado que no responde. Hasta que no tomemos conciencia de esto y hasta que no tomemos conciencia de que la gestión importa, así como veíamos con Elena Morettini que la energía importa, bueno, en administración la gestión importa porque es la única manera de lograr que las cosas se hagan. Entonces, acá tenemos la decisión política, pero no se llega porque hay una enorme ineficiencia en la administración. Mercedes. Yo quería hacer una referencia al otro aspecto que trató Marcelo, que igual hace mucho que lo venimos posponiendo, pero que lo hemos hablado, todo el tema de la cultura de la cancelación, de la posverdad, de la fake news, es decir, que son, digamos, procesos muy actuales y muy poco analizados, pero que claramente, yo recuerdo un filósofo, Giambattista Vico, que hablaba del corsi y recorsi de la historia, ¿no? Como que la historia, el concepto de él del cambio es como un péndulo, ¿no? El cambio es pendular. Y cuando a mí me pregunta, bueno, pero vos qué opinás que redefinan los cuentos infantiles clásicos, ¿no? Porque el lobo se la come a Caperucita y la abuela... Bueno, yo digo que hay en este momento, ¿no? El péndulo de la historia está yendo para el lado de buscar equidad de género, y entonces a veces se caen en disparates por ahí, ¿no? En exageraciones, en generar procesos así muy fundamentalistas, pero es necesario, y es necesario para que volvamos, ¿no? a una cosa más equilibrada. Pero ha sido y es tal la inequidad que a veces yo digo, sí, al feminismo ultramontano se le va la mano, pero si no hubieran existido las ultramontanas, no estaríamos votando, por ejemplo. Bueno, es mi opinión, no estoy hablando desde la ciencia sociológica, estoy hablando desde Mercedes Jones. Nos tenemos que ir a la pausa. Yo creo que es un tema para retomar, pero me quedo también con la frase esa de Marcelo, ¿no? Si juzgaran a los próceres de los Estados Unidos con los parámetros de hoy, habría que repudiarlos y no sé. También alguien propuso hace 2 días quemar los libros de Beatriz Arlo porque declaró algo que no le gustaba al que proponía la quema, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo agrego algo cortísimo. Parece que perdiéramos cada tanto la memoria, o no recordamos acaso lo que fue toda la etapa de quema de libros acá, de cancelaciones absurdas. Bueno, esto... Pero ahora lo tratamos, Marta. Ahora volvemos y lo tratamos porque el informativo nos pide paso. Vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
AM 1220. Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está completamente cubierto. Hay altas probabilidades de precipitaciones del orden del 83%, la humedad 84% y la temperatura en estos momentos 22 grados. Dramática búsqueda de una nena de 7 años en Villa Lugano. Están pidiendo que intervengan fuerzas federales porque por ahora no aparece. Intensa búsqueda de Maya, rastrillan los asentamientos de la zona, se alertó a las fuerzas federales para que brinden ayuda. El caso de la menor de 7 años está conmoviendo a la Argentina, quedó a cargo de la fiscal Laura Belocchi, inició un expediente por la desaparición con la división búsqueda de personas de la policía de la ciudad a cargo de hallarla y de recolectar información sobre su paradero. Mientras continúa la búsqueda de Maya Veloso, 7 años de edad, quien desapareció de un asentamiento Sildañez en Parque Avellaneda desde el día de ayer, la policía de la ciudad giró una alerta a todas las fuerzas federales para advertirlos sobre la situación y que brinden ayuda. Además comenzó un rastrillaje por varios asentamientos y barrios de la zona, inclusive con perros en la Villa 2021, en la Villa Papa Francisco, en la 15, en la 20, en la Zabaleta, también en el barrio de Liniers, en las estaciones de Ferrocarril Roca, en Caseros, en Guernica y en todos los bajopuentes de la autopista de Lepiane se está buscando la nena. Por el momento lanzaron resultados negativos según las autoridades. Además, los agentes trabajan junto a la madre de la menor, Estela, quien fue retirada en las últimas horas del asentamiento y trasladada a la comisaría de la zona para que dé más detalles sobre el principal sospechoso del caso, un cartonero, Carlos Avanz, alias Carlitos, sin antecedentes penales, al menos según los sistemas judiciales, a quien había conocido semanas atrás y fue el último en estar con la menor cuando se la llevó a dar un paseo y nunca regresó. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está preocupado por el tema de las vacunas. Dijo, el panorama es preocupante si no ingresan más vacunas. El jefe de gobierno dijo este fin de semana que la ciudad va a agotar la cantidad de dosis disponibles, mientras continúa el operativo para vacunar a mayores de 80 años en el Estadio Luna Park. Pero el escenario es muy preocupante, dijo el jefe de gobierno porteño. Para esta semana tenemos las vacunas. Si no llegan más, este fin de semana las agotamos. En la ciudad entran las vacunas y en 7 días las aplicamos. La semana estaba estipulado que entraría un nuevo cargamento de Sputnik 5. Sin embargo, esto no ha ocurrido, dijo Rodríguez Larreta, quien remarcó, si llegan estas vacunas podríamos terminar de inocular al 30% de los adultos mayores de 80 años que faltan. Al ser consultado sobre si le planteó este tema al presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo, no hablé con el presidente, me lo crucé en la uva y no hablamos de esto. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta. Se nos hace siempre corto el segundo tramo del programa porque nos quedamos sin tiempo en el primero. Bueno, no tenemos solución, somos así. Mercedes, tenemos otra invitada muy interesante. A ver, ¿por qué no la presentas vos? Un lujo mediterráneo. Ana Sargento Nasser. Ella se presenta como comunicadora y emprendedora social. Es cofundadora y coordinadora de Por Igual Más, periodista, docente, investigadora y madre de 2 niños que hace unos minutos nos dijo en la previa que Felipe es mellizo de ¿quién o de qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es mellizo de Por Igual Más, porque les contaba que nació en el mismo año y bueno, toda una gestación también, así que realmente fue como tener mellizos en el 2014. Contanos qué es Por Igual Más. Bien, Por Igual Más es una fundación sin fines de lucro que nace en Córdoba, Argentina, y que trabaja en todo el país a través de una red de 60 voluntarios. Somos 60 personas voluntarias en distintas provincias y realmente podemos decir que estamos de Ushuaia a La Quiaca porque hay voluntarios en prácticamente todas las provincias y trabajamos por el reconocimiento de las personas con discapacidad, de todas las personas con distintas discapacidades y de todas las edades. Tenemos 2 objetivos, 2 propósitos. Por un lado es resignificar el lugar que deben tener en la sociedad y por otro, acompañar mediante un proceso integral toda su vida para que cumplan sus metas, es decir, empoderarlos. Así que bueno, a través de distintos programas, a través de distintos focos, o sea, tenemos 3 focos que es comunicación, educación y empleo. Y a través de esos focos vamos desarrollando proyectos y programas. Resignificar, empoderar, qué palabras fuertes, ¿eh? Bueno, contanos algunos de los proyectos que te parezcan importantes para que la gente que nos escucha conozca en este momento. Bien, bueno, nuestros programas tienen nombres de juegos. Nosotros creemos que realmente el juego, a través del juego, uno también va representando cuestiones de la vida. Entonces, el programa Rompecabezas es el programa de educación, ¿no? Y realmente el nombre es adrede, porque buscamos esto, romper paradigmas, cambiar mentalidades en cuanto a lo que es discapacidad. Acompañamos a docentes de todos los niveles en lo que es el diseño universal del aprendizaje, conocido como DUA, que a través del DUA lo que hacemos es poder pensar cómo planificar en las aulas que son heterogéneas, y que son heterogéneas más allá de la discapacidad. Todos somos diversos, presentamos distintos modos de aprender, y entonces el DUA permite al docente tener herramientas para pensar estas aulas, ¿no? También romper un poco estos paradigmas de la educación que son muy estructurados a veces. Y también a través de este programa Rompecabezas acompañamos a los niños desde la primera infancia a través de lo que se llama el Reino de los Derechos, que es toda una obra con títeres, con música, donde vamos a los jardines y empezamos a hablar de la discapacidad con todo un paralelismo de la canción de María Elena Walsh, en el Reino del Revés. Bueno, nosotros le llamamos el Reino de los Derechos y cambiamos un poco la letra en relación a los derechos y a la discapacidad. Y bueno, eso es un poco lo que es el programa Rompecabezas. Y después el programa Rayuela, que para nosotros es muy importante, es el programa de empleo. Que el programa de empleo primero va
a una barrera que quizás no es el desempleo, sino que creemos que hay una barrera previa que es la falta de profesionalización. Entonces buscamos que las personas con discapacidad tengan posibilidad y oportunidad primero de estudiar, cuando terminan el recorrido que puedan hacer a nivel educación, lo que decíamos primario, secundario, bajo cualquier modalidad, pero bueno, muchas veces después no saben a dónde ir, ¿no? Cómo formarse. Bueno, este programa apunta a brindarles herramientas que tengan una posibilidad en el mercado laboral. Estamos hablando de community management, de marketing digital, de testing de software, de PHP, o sea, romper paradigma de que ellos no pueden, ¿no? Y estoy hablando de distintas personas con distintas discapacidades. Hemos dado cursos de community management y marketing digital a personas con discapacidad intelectual leve. Hemos logrado que consigan trabajo a algunas. Otras personas con discapacidad motriz han hecho cursos de testing y hay uno, por ejemplo, que ya está empleado en una empresa de software. Bueno, es eso, es ir integralmente mirando a la persona, ¿no? Y bueno, y después están otros programas. Sí, yo puedo estar hablando. Una cosita, sos muy joven, Ana, y hace ya unos cuantos años que estás en esto. ¿Cómo llegaste a tomar esta decisión y a involucrarte tanto y también en esta temática? Sí, yo realmente siempre digo que es un llamado, que fue un llamado al trabajo con personas con discapacidad. Yo tengo 34 años y desde los 21, más o menos, que estoy en el tema de la discapacidad. La historia se remonta cuando yo trabajaba como guía turística en el Museo del Colegio Nacional de Montserrat, que es acá uno de los museos más importantes a nivel turístico porque está dentro de la manzana jesuítica de Córdoba, que es un lugar muy visitado. Y yo tenía una pasantía de la universidad, estaba ahí trabajando, y vinieron unas estudiantes de turismo y me preguntaron qué había en el museo sobre turismo accesible. Y realmente me quedé mirándolas y no tenía idea lo que era el turismo accesible, ¿no? En este tiempo estamos hablando, el año 2007 era, cuando la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue algo muy fuerte e importante y que marcó como un hito en la historia de la discapacidad, estaba recién promulgada, ¿no? Y Argentina recién adhirió en 2008, o sea que esto fue antes. Y yo me quedé como, no tenía idea de lo que era el turismo accesible. Hoy por hoy ya se habla de accesibilidad, se habla de discapacidad, pero bueno, fue como preguntarles qué era, me contaron que esto que era habilitar espacios para que todos disfruten. Y cuando veo el museo, no había nada, ¿no? Y no hay nada, dije yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Porque siempre uno busca como, bueno, que ya se hará algo, o qué pena, ¿no? Bueno, sentí el llamado a involucrarme. Y eso fue ponerme en contacto con personas con discapacidad, con instituciones, con familiares, ¿no? Y empezar como a pensar un proyecto para el museo, que después se replicó en los 16 museos universitarios de Córdoba, y a partir de ahí se creó un blogspot que digamos, empezó a contar esta historia, esta experiencia, y bueno, y el blog empezó a recibir consultas de otros lugares, y yo sentía que esto era como que tenía que de alguna forma trascender el proyecto mismo del museo, ¿no? Así que un poco así se remonta, pero sí, yo también creo que es una de las primeras veces que lo puedo decir, ¿no? Si bien yo siento que es un llamado y que la discapacidad realmente no estaba por ahí como, o sea, yo no soy una persona que tenga un familiar con discapacidad directo, o un contacto muy directo con la discapacidad desde siempre, vamos trabajando y yo voy reconociendo también que todos tenemos vulnerabilidades, ¿no? Todos somos vulnerables en algo, todos tenemos nuestros límites, entonces también voy reconociendo los míos propios todo este tiempo y decir, bueno, quizás en realidad mi llamado, más allá de responder a esto, de que me parecía muy injusto que no haya para todas las personas en el museo la posibilidad de acceder y de disfrutar, creo que a lo largo del tiempo me voy encontrando de decir, bueno, esto también me ayuda a mí sin saberlo, con mis propios límites, ¿no? Y encontrarme, por ejemplo, yo uso anteojos, lentes de contacto, y decir, bueno, esto también es un límite, ¿no? Y aceptarlo. La aceptación es lo que trabajamos mucho, la aceptación ligada al empoderamiento. Trabajamos mucho con las personas que están en la fundación. Ana, yo primero quiero mencionarle a nuestros oyentes que deben estar disfrutando tanto como nosotros, por lo menos yo te aseguro que es muy, muy lindo en un país tan golpeado, en un momento tan duro como el que pasa en Argentina, el mundo también, pero la Argentina en particular, son muchas décadas
de frustraciones y de estancamiento, y escuchar a alguien que además uno lee en su página que los por igualistas, porque por igual más se llaman por igualistas, qué hermoso, creemos que todos podemos sumar y contribuir a una sociedad inclusiva desde la solidaridad y el amor mutuo. Y yo le quiero decir a la audiencia, por igual más, todo junto, .org, para que se enteren de qué se trata, qué se hizo desde nuestra querida Córdoba, y te quiero preguntar, ¿cómo hacen para desplegar toda esta actividad desde el punto de vista de los recursos? ¿Qué contactos tienen a nivel del Estado? ¿Cómo integran el trabajo de ustedes con otras organizaciones? Es decir, ¿qué posibilidades de ayudar tiene el oyente? Bien. Nosotros en realidad es una fundación muy a pulmón, es bueno decirlo porque realmente, digamos, los 60 que estamos somos voluntarios y es la entrega de la vida en este proyecto también, pero sí es cierto que a la vez hay proyectos que requieren recursos y por esos proyectos, por supuesto que se va manejando, ¿no? Distintos tipos de recursos, ya sea para un horario, ya sea para lo que es equipamiento, etc. Tenemos donantes particulares, que lo pueden hacer a través de la página web y que siempre es bienvenido porque más con la inflación que hay es una sensación que bueno, estamos así siempre buscando recursos. Y bueno, y después hacemos muchas alianzas. Una de las misiones de Por Igual Más es abrir puertas, tender puentes y hacer alianza con otros. Entonces, tenemos mucha vinculación con otras ONGs, mucha vinculación con universidades, con empresas, con los cuales generalmente lo que hacemos es convenios de mutua cooperación. Es decir, por ejemplo, nosotros brindamos una capacitación y a cambio, no sé, recibimos donación de productos de librería para los talleres. O, digamos, generalmente es un trueque. Intentamos que no sea algo filantrópico, sino que realmente haya algo que al otro le quede y que uno recibe, ¿no? Y esto tanto con universidades, con empresas, con lo que es el Estado, tanto público como en el ámbito, nacional como provincial. Aplicamos a programas y a proyectos que hay, o sea que también a veces por programas o proyectos se logra financiación, tanto nacional como también internacional. Entonces, realmente es un mix de distintos lugares donde uno va, buscando y también siendo testigos de la providencia, porque realmente, gracias a Dios, hace ya 7 años que Por Igual Más está activo y nunca hemos parado, ¿no? Ana, y eso es signo de... Sí. Sí, te quería decir, siguiendo la línea de las preguntas de Alejandro, ¿qué significa ser por igualista? Y vos ahí planteás que ustedes son sumadores de la inclusión y que hay 3 categorías: amigos de fierro, voluntario y práctica profesional. Sí. Sería interesante para la audiencia, por esto que decía Alejandro, ¿no? ¿Cómo uno se puede sumar? ¿Cómo puede sumar inclusión? ¿Y desde qué categorías? Por ejemplo, si uno quisiera ser amigo de fierro o voluntario, ¿cómo lo haría? Bárbaro. Bueno, gracias por la pregunta, Mercedes. Bien, en eso los por igualistas realmente buscamos esto, ¿no? Generar impacto y cambiar la mirada de la discapacidad. No lo vemos como algo negativo, la discapacidad es parte de una característica más, una vulnerabilidad a veces más visible que otras, es decir, todos estamos atravesados por eso. Y quizás me permito acá un segundo también ir buscando como un término nuevo que vamos aplicando porque hemos ido haciendo camino en la Fundación y hoy por hoy decimos que más que trabajar por la inclusión, y los por igualistas trabajar por la inclusión, hoy trabajamos por el reconocimiento. Es un cambio de paradigma porque entendemos que para cualquier diversidad en la sociedad, ellos no están fuera y hay que hacerlos parte y por eso hay que incluirlos. Ellos son sociedad, ellos conforman esta diversidad social, agregan valor, entonces hay que reconocerlos. Y en ese reconocer hay un montón de estructuras que se tienen que ir rompiendo. Bueno, y ser parte de los por igualistas con esta mirada, que es un modelo que se llama modelo de comunicación y reconocimiento, que es nuestro paradigma y nuestra receta, como nos gusta decir, se puede ser amigo, digamos, los por igualistas son los miembros voluntarios que nos pueden escribir a contacto@porigualmas.org diciendo que se quieren sumar y nos mandan el currículum y vamos a buscar una entrevista para conocernos. Trabajamos
antes de la pandemia ya trabajábamos virtualmente mucho, hay proyectos que son en campo y proyectos virtuales, o sea que no es que siendo de otras provincias o inclusive fuera del país no se pueden sumar. Y después están los amigos de Fierro, que son quienes donan, que ahí en la pestaña donar de la página se puede donar, también sumándose con aportes voluntarios y sostenidos para los proyectos, los programas que tenemos. Y ya después los otros amigos, es decir, los amigos asociados, oro, plata, bronce, son empresas que quieren, digamos, ya sumarse con algún tipo de donación para proyectos específicos, siempre con esta mirada de nosotros poder aportar en un cambio también dentro de estos lugares, dentro de estas empresas, ¿no? Con alguna capacitación, alguna intervención. A veces les hacemos informes de accesibilidad del lugar, vamos, relevamos, medimos, decimos, bueno, a ver, este lugar le hace falta esto, esto y esto para ser accesible. Les dejamos el informe y con eso buscamos un cambio también adentro. Excelente. Marta, yo creo que Ana puede pasarse 2 horas hablando de esto, pero creo que y está bárbaro, y la verdad que está genial. Es más, voy a recordar otra vez, porigualmas.org, y el mail es contacto @, aunque la verdad que la página, véanla, vale la pena, porque es muy bonita, está muy bien hecha, se ve el amor en la página, la verdad que es un sitio web atractivo, y es muy, muy fácil, el contacto está planteado ya ahí mismo en la página, las donaciones se reciben ahí, el que quiera colaborar con tanta solidaridad y tanto amor, fácilmente lo va a poder hacer. Pero yo te decía, Marta, increíble, Ale, es que yo me metí, perdón, no, que yo me metí porque soy curiosa para inscribirme, y entonces empecé a probar, y es maravilloso, porque yo he trabajado con personas no videntes, con personas hipoacúsicas, y la tecnología común, las páginas comunes, no están preparadas si uno tiene alguna de estas disminuciones de la vista, del oído, etc. Y esta página está justamente preparada para eso, y además están generando un glosario sobre conceptos y palabras relacionadas con estos temas de las capacidades especiales, digamos. Yo lo que decía, Marta, es que no es lo único que hace Ana. Vos conocés que Ana también tiene un interés mucho más allá de eso, a eso me refiero. Sería interesante preguntarle sobre su participación en temas económicos. Sí, bueno, además contarle a la audiencia que ha tenido varios premios, el premio Abanderados. ¿Por qué no nos contás un poco del premio Abanderados? El premio Abanderados, la verdad que fue una gran sorpresa, un honor, no lo esperaba, pero realmente yo lo que más rescato del premio Abanderados de la Argentina Solidaria, que fue en el 2016, es la cantidad de gente hermosa que uno conoce que trabaja en temas sociales, ¿no? Porque en ese momento pues, encontrarnos con otros 7 abanderados que habían sido seleccionados y conocer proyectos bellos, ¿no? que están haciendo en distintas partes del país, y hoy por hoy estar en la red de abanderados donde estamos todos personas que de alguna forma han sido reconocidas. Y yo lo que siempre digo es que en realidad a veces uno termina siendo la cara visible de una organización, pero que realmente es un trabajo en equipo y que por igual más no existiría si no fuéramos muchos. Primero mi esposo, como esto, apoyo de la familia, aparte del staff en la fundación. Pero bueno, realmente son muchos sí que se juntan para llevar adelante esto, y el premio es un premio que reconoce también el trabajo de muchos, ¿no? Y a la vez la visibilidad que le dio a la fundación, fue como muy importante. Además sos parte, y también contanos un poquito, ya se nos está terminando el tiempo, de este proyecto fantástico de Economía Francisco, ¿no? Ay, Economía de Francisco es realmente otro gran llamado. Yo digo que abro generalmente la agenda todos los días y tengo varias reuniones en la semana, y digo, realmente hay una decisión acá de ser parte y sentir que uno va respondiendo al llamado del Papa Francisco, que hizo a jóvenes de todo el mundo, de todos los credos, a participar en Economía de Francisco, que es para esto, ¿no? Una nueva economía que piense en los que están más al margen, que no dañe la casa común, la tierra, la naturaleza. Y en eso somos jóvenes que estamos en distintos modos de trabajar o de accionar, ya sea porque somos emprendedores o empresarios o investigadores, y estamos hace ya un año
en 12 aldeas temáticas trabajando distintas cuestiones relacionadas a la economía, pero siempre con distintos abordajes que atraviesan una mirada que busque esto, el bien común. El bien común. Y son corregime si no es así, son alrededor de 2.000 jóvenes, ¿no? De todo el mundo. Sí, cerca de 2.000 jóvenes. Ahora se está abriendo de nuevo la convocatoria como para sumarse más, porque en el camino algunos por ahí, bueno, no han podido continuar, pero hay muchos que se quieren sumar, entonces sí se maneja más o menos ese número y rezamos para que sean más, porque, bueno, a veces para nosotros tenemos muchas ganas de hacer y mucho, pero uno mira 2.000 en todo el mundo, no parece tanto, pero como nos dicen, es el bosque que crece en silencio, porque es un bosque que va creciendo para dar aire al mundo y traer una nueva mirada, no solo con teoría, estamos buscando acciones concretas como desde Latinoamérica. Yo estoy como una de las guardianes de la red latinoamericana de economía de Francisco, que somos todos jóvenes que participamos en la economía de Francisco, pero de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica. Y de esta red estamos creando una escuela técnica latinoamericana en donde vamos a dar capacitaciones uniendo con distintas universidades de distintos países, con certificación, y abriendo la posibilidad de que personas, digamos, que están al margen puedan estudiar también, ¿no? Y a la vez generar impacto enlazando lo que se aprende con empresas, con sindicatos, con, bueno, ONGs, digamos, que se aplique la teoría y la práctica. Así que ahí Ana, estamos motivados. Te comento que realmente, lo quiero decir porque creo que la audiencia pensará lo mismo, ¿no? Es como un cierre perfecto que haces vos. Nuestra primera invitada en la primera parte, una geóloga muy capaz, con una larguísima experiencia en la industria petrolera y que ahora se dedica a sustentabilidad, nos explicaba que, por ejemplo, más allá del esfuerzo individual que podamos hacer y de las decisiones colectivas y el cuidado del ambiente, por ejemplo, si destrozamos el 30% de la Amazonia, mientras hacemos todo lo demás, podemos ir plantando árboles para recuperar algo de ese 30% perdido. Y yo encuentro en tu mensaje un contenido muy parecido, ¿no? Creo que desde distintos ángulos estamos cerrando el mismo mensaje muy lindo. Te agradecemos enormemente haber estado con nosotros. Ana Argento Nasser, por igualmás.org. Volvemos a decirle, entren, vean, formen parte de eso, de la solidaridad, del amor, y donen, porque la gente que trabaja en esto necesita ese apoyo. Te damos las gracias. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, y por también abrir voces. Que anden bien. Chao. Un placer. Un placer. Bueno, nos vamos a ir a la pausa porque cuando volvamos tenemos un tema muy importante que tenemos marcado en el temario con respecto al incremento de la polarización, de la violencia, pero también hemos contactado a alguien que conoce muy de cerca la problemática del sur. Tenemos al diputado nacional Gustavo Mena, vamos a hablar con él. No bien, venimos de la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-258. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Omint te deja un dato muy importante. Te comparte las recomendaciones que realizó el Ministerio de Salud para la vuelta a clases. Usar tapabocas, desinfectarse con frecuencia, mantener distancias, no compartir materiales, ventilar las instalaciones y evitar el uso de ascensores. Para más información ingresa a las redes del Grupo Omint, tanto en Facebook como en Instagram. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-258. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Bueno, estamos de vuelta y lo anunciamos. Tenemos en línea a alguien que realmente conoce muy bien la problemática del sur. Es el diputado nacional Gustavo Mena, por Chubut. Gustavo, ¿cómo te va? Alejandro Drukarov, desde Al Derecho y al Revés. Aquí estoy con Marta Ollanarte y con Mercedes Jones. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, un saludo para Marta y un saludo para todos ustedes. Hay un gusto poder comunicarnos. Bueno, escúchame, queríamos sobre todo que nos cuentes. Chubut estuvo en el centro de la agenda en estos días por varios motivos. En primer lugar, y lo que nos parece mucho más grave, por el tema de los incendios, terribles incendios que generaron unas pérdidas terribles, que le destrozaron la vida a muchísima gente. A partir de ahí, el presidente estuvo en el sur, hubo conflictos, un grupo lo apedreó, después hubo enfrentamientos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, por lo menos de palabra, muy fuertes. Vos sos un hombre de Chubut, sos un diputado nacional, conocés muy bien la temática. ¿Qué nos podés contar, empezando por los incendios? Bueno, creo que ese es el punto focal, ¿no? Porque es cierto que todos esos dimes y diretes con la visita del presidente, las agresiones, me parece que corrieron un poco el punto que debe ser el prioritario, que es, en primer lugar, asistir a todas esas personas, reconstruir todo lo que se ha dañado. Lamentablemente hay 2 vidas humanas que se han perdido y eso es irreparable. Hay más de 250 familias que han perdido su techo. Hay, bueno, toda una economía regional afectada, porque ahí ha habido daños que van a afectar el turismo, que es un ingreso muy importante para la comarca andina, como le decimos acá, la comarca andina del Paralelo 42, que es una región que también se comparte con Río Negro. Y además, otra producción importante de las economías regionales, como es la fruta fina, con productores que tenían acopiado en cámaras o en freezers, según la escala del productor, sus frutas, y que bueno, y que con la pérdida de energía eléctrica por el incendio, muchos de ellos tienen comprometido eso que les permite, bueno, ir administrando a lo largo del año sus ingresos. Y por supuesto el daño ambiental que se ha producido, así que ahí creo que eso debería ser lo prioritario, y además también analizar las causas, qué es lo que le pasa a la Argentina, que los incendios en el último tiempo, en el último año especialmente, han afectado más de 1 millón de hectáreas. Son estos incendios en la zona patagónica que son recurrentes en verano, pero también hubo incendios muy importantes en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes. Hay algo ahí que no está funcionando. Nosotros lo debatimos mucho cuando Máximo Kirchner propició esa reforma que finalmente se aprobó con nuestro rechazo a la ley de manejo del fuego, que en realidad fue una reforma absolutamente que no sirvió para nada, más que para un propósito de prejuicio ideológico, ¿no? Esa ley que prohíbe o indispone la tierra por 60 años, sin discriminar si se trata de un incendio intencional, si se trata de un incendio hecho para cambiar la producción, o incluso si es un incendio en donde el propietario del campo es víctima del hecho de un tercero, ¿no? Le carga con la culpa a todos. Pero al mismo tiempo, la ley del presupuesto 2021, y esto es algo increíble, le bajó la partida al Plan Nacional de Manejo del Fuego, de 440 millones de pesos, 441 millones para ser más precisos,
que tenía en el 2020, en el presupuesto 2021 aparece con 280 millones, cuando para solamente... Sí, perdón. Sí, Gustavo, bueno, por supuesto, enorme tristeza e impotencia causa el escuchar esto, la pérdida de vidas humanas, el daño al medio ambiente, y lo que genera enorme bronca e impotencia es saber que todas estas cosas pueden ser evitadas, con mejores políticas pueden ser evitadas. Y esto que vos decís del presupuesto es importante también. Lo que manifestás, que el presupuesto para este año se bajó, pero el presupuesto del año pasado fue subejecutado. ¿Cómo se explican esas cosas? Bueno, así es. El presupuesto tuvo una subejecución, creo que del 30%. O sea, se dejó de ejecutar el 30% de ese presupuesto. Yo creo que se explica porque el ministro de Ambiente, evidentemente, el cargo le queda grande. Lo que hemos visto es mucho digamos, manifestaciones de tipo político, ideológico, pero pocas políticas públicas. Y además, ninguna política pública tiene un compromiso real si no tiene su complemento presupuestario. Entonces, esto demuestra que realmente no hay una estrategia. El hecho de subejecutar el presupuesto y ahora bajarlo, cuando la verdad que es un absurdo por la carencia de medios que están a la vista, brigadistas sin equipamiento suficiente, sin, los medios aéreos ni hablar. Entonces, y es cierto lo que comentás respecto que esto es prevenible, porque yo no soy un experto en manejo del fuego, ni mucho menos, ¿no? Pero escuchando a los que saben, y en nuestra provincia hay muchos que saben de este tema, nos dicen esto: el manejo del fuego no es solamente apagar incendios, sino justamente es el manejo, es también la prevención, las alertas, que hoy además con toda la tecnología disponible esto es posible. Así que realmente yo creo que no hay una planificación. Además, contra lo que se dice, hay una deserción del Estado, porque cuando nosotros, recuerdo con la diputada Brenda Austin, que es la vicepresidenta primera de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, señalamos esta baja de partidas o de crédito presupuestario, creo que les dio un poco de pudor. Entonces, ahí en la reforma de la Ley de Manejo del Fuego se creó un impuesto nuevo, uno más, no sé, ya debe ser el 160, que en lugar de disponer recursos del Tesoro para incrementar esa partida, o al menos para no bajarla, se creó este impuesto del 3 por mil sobre las pólizas de seguro, exceptuadas las de vida. Es decir, que quizá poca gente sabe que su seguro es más caro, además de por la inflación, es más caro porque hay un impuesto nuevo que carga esa factura, ¿no? Con destino al plan de manejo del fuego. Es decir, es pasarle la pelota al contribuyente, es demostrar falta de compromiso estatal y decir, bueno, que la ponga el contribuyente a la diferencia. Gustavo, te agrego porque creo que todavía obviamente no hay claridad y vos no lo podés conocer tampoco, pero se piensa que los incendios son de origen intencional. ¿Hay alguna posibilidad de determinar la culpabilidad, de prevenir también por esa vía? Porque esta es una parte muy importante, me parece, del problema, ¿no? Si son intencionales, habría que saber si son intenciones de personas, digamos, que tienen raptos de locura o de canallada, o si tienen atrás algún otro tipo de objetivo. Bueno, eso, por supuesto, es la justicia lo que lo tiene que determinar, ¿no? Yo, la verdad, no tengo elementos para decir, más que lo que he escuchado de pobladores, de vecinos. Muchos tienen esa presunción. Hay un dato, el hecho de que fueron incendios simultáneos en la zona, pero no focos o frente de un mismo incendio, sino que fueron incendios distintos. Arrancó un día en el Maitén, después al otro día a la mañana en Cholila, y ese mismo día a la tarde en Golondrinas, Pueblo del Hoyo. Son lugares cercanos, pero no están pegados. Entonces, eso fue, digamos, más el hecho de que hay grupos muy violentos que actúan en la zona, que ustedes los conocen, la
RAM y otros, que toman tierras, que desconocen la soberanía de la República Argentina, que desconocen la soberanía de Chile en su territorio, que han reivindicado muchas veces en publicaciones o han amenazado con provocar incendios. De hecho lo han hecho sobre propiedades privadas, han atacado a puesteros, bueno, todo eso es sabido. Ahora, yo no puedo afirmar, ni siquiera si fue intencional, no tengo elementos para decirlo. El ministro de Ambiente, cuando llegó a la zona, lo primero que hizo fue decir que iba a meter o presentó una denuncia penal. Lo llamativo es que no ha informado a la opinión pública, bueno, en cuáles son los elementos que él tiene, porque la verdad que sería muy bueno que todos conozcamos en qué basa él la afirmación de que son intencionales estos incendios y cuál es la sospecha o la presunción de autoría, ¿no? Gustavo, yo querría preguntarte sobre justamente tu mirada y tu perspectiva es bien amplia y sería importante que vos describas cómo ves este malestar social, además de RAM y de estos grupos que se autodenominan mapuche y las propias comunidades los niegan como tales, pero ¿cómo ves esta cuestión de los enfrentamientos y sobre todo el malestar social que se ha extendido, casi diría con una analogía fuerte, como los propios incendios, ¿no? Sí, hay una suma de factores. La provincia del Chubut hay una situación de malestar, de tensión, de conflictividad, porque es una provincia que está quebrada, está desfinanciada. Piensen ustedes que en un presupuesto anual de 140.000 millones de pesos está abajo la provincia en 3.000 millones mensuales solo para pagar sueldos, ¿no? No pensemos en otras políticas públicas. Otro dato, el medio aguinaldo del mes de junio del año pasado se terminó de cancelar en febrero de este año. Hay empleados públicos... El medio aguinaldo de junio del año pasado se terminó de cancelar ahora en febrero. Claro, lo fue en cuotas, no recuerdo ahora si fue a partir de diciembre y se terminó de cancelar en febrero. Hay empleados públicos o jubilados que en determinado momento del mes, algunos de ellos llegaron a tener 3 salarios adeudados, entre los 2 medios aguinaldos y 2 sueldos. Por supuesto esto va variando porque en algún momento del mes se cancela lo de 2 meses atrás, pero a la semana siguiente se vuelve a devengar un nuevo salario porque se pasó de mes. La situación es calamitosa. Los pueblos del interior que no están vinculados al sistema interconectado nacional y dependen de subsistemas o de usinas como era antes en muchas zonas del norte del país, tienen cortes de luz recurrentes porque no se hace el mantenimiento de los equipos, porque no se paga el gasoil. Esta zona de la que estamos hablando, la comarca andina del paralelo 42, está abastecida energéticamente por la propia provincia del Chubut, no por una empresa privada ni cooperativas, sino por la Dirección General de Servicios Públicos. Bueno, tiene cortes recurrentes porque no mantienen las líneas de media o alta tensión. De hecho, una de las hipótesis de uno de los incendios, que tampoco la puedo afirmar, digo lo que he escuchado, es que había habido un problema con un transformador, porque no se hace tampoco el mantenimiento, limpieza de ramas, de todo, cuando estas líneas van por el medio del bosque, ¿no? Así que todo es una sumatoria de cosas, un gobierno provincial que no solo tiene esta situación, endeudamiento casi 900 millones de dólares en títulos emitidos en dólares, con las regalías petroleras cedidas, es decir que ni siquiera la porción de regalías que va a repagar amortización o servicio de esa deuda, ni siquiera entra a la provincia. Chicos, esto es otro dato que por supuesto genera malestar, creo que es el más grave. Chicos que entre el 18, el 19 y el 20 no han tenido más que 155 días de clases, es decir, en 3 años no se llegó a juntar el mínimo de clases que exige la Ley Nacional de Educación, que son 180 días. Entonces, todo esto es un combo. Hay también, por supuesto, grupos violentos, radicalizados, como lo que pasó el otro día, la interna del peronismo, del panperonismo, que es lo que irresponsablemente jugó el otro día, la verdad con expresiones desafortunadas de uno y otro lado, el ministro del Interior diciendo públicamente ayer que el problema de todo esto era que el gobernador de la provincia había ido al lugar. Pues el gobernador, más allá de toda la discrepancia que podamos tener de mi parte y de este desastre que estoy comentando, como si el gobernador no tuviera
tuviera que pedirle permiso a alguien para desplazarse por la provincia o ir a un lugar que ha sido afectado por un siniestro, ¿no? Del lado del gobierno provincial, una movilización que es muy frecuente de gremios o de patotas que van para hacer de grupos de guardias, digamos, de fuerza, que en algún modo fue también uno de los factores que desató lo del sábado, porque ellos agredieron a los que manifestaban. Había algunos grupos radicalizados, pero había otro grupo de gente que estaba enojado por la megaminería y por toda esta situación. Así que es todo un combo, ¿no? Multicausal. Sí, donde todos están echando la culpa, el gobernador, la casa militar, el presidente al gobernador, los otros al intendente del Lago Puelo, y mientras tanto el sufrimiento de la gente crece. Incluso están los que dicen que la camioneta fue apedreada porque en general la gente creía que adentro estaba el gobernador y no el presidente. Es decir, hasta esas cosas absurdas llegan a decirse, y lo que también me parece ridículo en este momento, que se ofrezcan 3 millones de pesos a quien pueda aportar datos. ¿Qué puedes decir de todo esto? Sí, es que es así. Por eso digo, está corrido lo que debería ser el interés central, porque la gente está sufriendo y la cuestión es que bueno, que digamos, en lugar de estar debatiendo eso, es una interna trasladada hacia la sociedad, con mucha irresponsabilidad, con afirmaciones desafortunadas, que no contribuyen en nada y que exacerban más los ánimos, confunden a la gente. Y me parece que, mientras tanto, bueno, hay una situación ahí que atender. Ayer hubo nuevos incendios, no en zona urbana, hubo en el Parque de los Alerces un foco. Yo creo que no tenemos que perder de vista eso. Después, lamentablemente, hay algún pensamiento político que tiene un concepto casi de apropiación del Estado. Entonces, bueno, las cuestiones se tratan de esta manera, ¿no? Ojalá se Gustavo, te cambio, terminando la charla, te toco un tema que me parece que dentro de tanto padecimiento y de tanta complicación es para destacar, ¿no? La legislatura de Chubut aprobó a fines del año pasado la ley de ficha limpia. Un gran éxito de todo un movimiento ciudadano. Vos fuiste también parte de estos, lo sé, me consta personalmente, hemos charlado en el programa de eso. Lo recordamos siempre a nuestro amigo Gastón Marra, que lideró la campaña de la sociedad civil. ¿Va a ser la primera vez este año que se vote en Chubut con ficha limpia ya como ley? Claro, en rigor va a ser en el 2023, porque nosotros no tenemos elecciones provinciales de medio término, y esta ley aplica para las candidaturas provinciales, municipales. Hay 2 comunas rurales, en realidad, me corrijo, que por una cuestión de intervención que ahora se normaliza, Aldea Beleiro y Aldea y Atilio Viglione, pero Aldea Beleiro solamente, pero bueno, no va a haber elecciones, digamos, legislativas de medio término. Así que el debut seguramente va a ser en el 2023. Pero sí, lo importante es que fue una sorpresa, porque se trabajó mucho. Creo que el empuje de la sociedad civil fue determinante. Gastón Marra, por supuesto, es una referencia para todos nosotros, y mucha otra gente, las casi 380.000 firmas que se han reunido para esto, y bueno, y mucha otra gente anónima, ¿no? O no tan anónima, que ha ido empujando, como el caso de Maite Basterra. Y bueno, y cuando todos pensábamos que iba a ser Mendoza, de hecho Mendoza fue la que primero promulgó, pero Chubut dio esa sorpresa. Hubo un gran trabajo de los diputados provinciales, Andrea Aguilera, Manuel Pagliaroni. También hay que decirlo del vicegobernador de la provincia, porque la verdad que comprendió que esta ley no era contra nadie, o en todo caso era contra los corruptos. Los corruptos pueden estar en cualquier partido. No podemos tener una visión maniqueísta de eso. Así que
alumbró una ley muy buena. Yo creo que es un antecedente muy bueno que ojalá que pueda replicarse a nivel nacional. Tal cual, tal cual. Gustavo Mena, diputado nacional por Chubut, muchas gracias por tu tiempo, muy esclarecedoras tus palabras. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Gustavo, gracias. Gracias. Bueno, realmente doloroso, ¿no? Pero me parece muy equilibrado el planteo que hacía Mena, poniendo el centro del problema. Es una de las cosas que yo quería decir, él la dijo con mucha claridad. Verdaderamente hablar de que la culpa es de que le tiraron las piedras al gobernador o al presidente, como vos dijiste, Marta, esos tweets del ministro del Interior me parecieron sumamente penosos, y el aumento de la polarización, de la agresión, de la violencia, yo creo que cada vez nos aleja más de una mínima posibilidad de ser normales, ¿no? Yo con esto les doy pie, las escucho a ustedes, digo, lo voy a decir tantas veces como tengo un micrófono o una posibilidad de escribirlo. Tenemos el mismo PBI per cápita de 1974, gobernaron todos en ese lapso, todos tienen responsabilidades. ¿Cuándo será la hora que entendamos que el camino es el que nos marcaba Ana Argento Nasser o Elena Morettini o tantos de los invitados de este programa, hacer cosas pensando en los demás y pensando en el bien común? Marta. Sí, yo me quedo sin palabras, y cada vez que me quedo sin palabras recuerdo un proverbio chino que dice que tus palabras sean mejores que el silencio. A veces el silencio puede decir tantísimas más cosas, ¿no? Toda esta situación me llena de broncas silenciosas, y busco palabras y me resulta difícil encontrarlas porque todas me parecen pocas o pequeñas para definir situaciones de este tipo, ¿no? Mercedes. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque a mí me gustaría hablar también del cambio, del nuevo ministro de Justicia. Adelante, adelante. Sí, porque en realidad lo que he leído... Para felicitarlo, me imagino. Bueno, en realidad quiero citar un pensamiento de Diana Maffia al respecto, que para mí fue la que analizó la situación desde otra perspectiva, porque todos nos fijamos en el desbalance que se produce, ¿no? Con toda la problemática de la incidencia en la justicia, de lo político partidario, etcétera, etcétera. Pero ella llama la atención por este cambio, ¿no? de figura de una mujer hacia un ministro varón, y ¿cómo decir? Apela a la conciencia de la comunidad y sobre todo de los que están en este momento integrando el gobierno, para que no generen más desbalance, no solo desbalance de influencia y de poder de un grupo por sobre el otro, del gobierno y de la oposición, sino por sostener estos temas de compromiso inicial de este gobierno y de los anteriores con la equidad de género. Y eso me pareció una perspectiva que aportaba lucidez a esta situación tan compleja con la justicia. Yo creo que va más allá de la inequidad de género. Estas son cuestiones políticas cada vez más degradadas, a mi modo de ver, y exceden el tema de la equidad de género. Sí, pero igual, Marta, yo creo que está bueno la otra visión, porque fíjate, Diana Maffia dice en Twitter, otra vez nos sorprenden con un cambio que desplaza a una mujer del gabinete para poner un varón. Como en la Cámara Nacional Electoral, recordémoslo, la candidata que ganó el concurso, pero por amplísimo margen, la más capacitada secretaria de ese tribunal era una mujer, un tribunal que siempre tuvo varones y tiene otros 2 varones, y terminaron designando a un apoderado del PJ con 1/3 de los antecedentes que estaba en la terna de casualidad, en lugar de designar a la jurista idónea. Yo creo que es un enfoque. Me parece, Mercedes, como dice Marta, que va mucho más allá, y lo digo en 2 palabras. Claro. Porque, ¿qué pasa? Va mucho más allá y es lo que todos llamaron la atención. Yo rescato lo de Diana Maffia porque es la única
que hizo una referencia pública a esta perspectiva. No porque sea, justamente porque es la única, todos los demás apuntaron a esto que por ahí vos vas ahora a sintetizar, y estaría muy bueno que lo hagas. Sí. La escuché, y creo que Marta también, a Natalia Bolosina anoche en Intratables, también planteando lo mismo. Es muy buena la frase de Diana Mafía: así se corre el maquillaje igualitario que no llega a cuajar como derecho. Buena frase, Diana escribe muy bien, ciertamente. Pero yo lo que digo es, salimos de una ministra que nadie podía discutir en sus condiciones de idoneidad para ser ministra. Primera cuestión. Porque hay un artículo de la Constitución, del librito que Marta siempre nos recuerda, que es el 16. Y el 16 habla de idoneidad. La igualdad se basa, para los cargos públicos, en la idoneidad. Yo no tengo ninguna duda de que actualmente el recién designado ministro de Justicia no tiene antecedentes para el cargo. El único antecedente que tiene es el de hablar de algo que no existe como doctrina jurídica, que no está en ningún fallo en ningún lugar del mundo, que voy a decirlo una vez más porque lo dije muchas, ha sido invocado por primera vez por el ejército de los Estados Unidos para defender a acusados de delitos de lesa humanidad, altos cargos del ejército norteamericano ante la Corte Internacional de la Haya. Eso es el lawfare. El lawfare es realmente algo que no existe. Lo único que ha dicho el ministro antes y después de haber asumido es hablar de lawfare. Entonces salimos de una mujer jurista, capacitada, con experiencia, conocedora del tema, y pasamos a un militante agresivo, sin antecedentes, y que habla de una doctrina que no existe. Bueno, creo que nos marca todos los problemas que tenemos en un solo tema, ¿no? Ale, no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo querría hacer referencia a dale, algo lindo, que hoy algo fue lindo. el nacimiento del poeta peruano César Vallejo, y yo quería leer un fragmento del poema Sombrero, Abrigo y Guantes, que dice así. Adelante. Y importa que el otoño se injerte en los otoños, importa que el otoño se integre de retoños la nube de semestres, de pómulos la arruga. Importa oler a loco, postulando qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga, el cómo, qué sencillo, qué fulminante el cuándo. Qué belleza, hermosísimo. Bueno, y con este mensaje de César Vallejo que nos cierra, digamos, viene a coincidir, ¿no?, con estas dos entrevistas tan lindas que tuvimos. Después, bueno, Gustavo Mena nos ayudó a digerir un poco el tema incendios y nos bajó a la triste realidad, pero el otro también es parte de la realidad. Tenemos un cierre realmente muy lindo, nada menos que La vida es una moneda, uno de los temas icónicos de la música nacional argentina, en una versión muy, muy bonita, a cargo de Juan Carlos Baglietto y de Silvina Garré. Así que hasta la semana que viene, un abrazo grande para todos y nos vemos el martes. Hasta el martes. De Fito Páez, que debe estar tocando acá unas cuadras en este instante. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. ¿Cómo era? Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. Lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue
días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana.